dicho en otras ocasiones, no sé cuántos lo tengan presente. Satanás manda, dice la palabra, como dardos, ¿verdad? A ver si dan en el blanco. Son pensamientos que lanza nuestra mente. Cuando yo acepto ese pensamiento y yo lo alimento, no tarda en bajar a mi corazón y hacerlo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es frenarlo justo aquí. Yo debo tener el control. Se va a sorprender usted de repente teniendo pensamientos que no son correctos y debe de frenarlos ahí. ¿Cómo se frenan? Hablando, no pensando, porque usted puede decir, no, hable otra cosa. Agarre la Biblia y póngase a leerla en voz alta, póngase a entonar un canto o algo así, póngase a orar en voz alta, pero hablando se rompen los pensamientos. Entonces, si ahí se queda en lo pasado, si no se pone en práctica. Sí, no, porque puede ser, le digo que Satanás envió algo o que usted mismo está maquinando, pero lo importante es frenarlos. Pero entonces, ¿dónde dice? No los ande acumulando. Donde dice que desde el pensamiento ya para Dios es como si se cometiera el pecado. Bueno, y habla en cuanto a ir gobernando. Debe llegar el punto en el que mi madurez me va a llevar a tener siempre pensamientos buenos, pero es en ese crecimiento. ¿Sale? Bueno, entonces estamos en Génesis capítulo 3 y vemos que nuestras acciones no deben basarse en el buen conocimiento o en el mal conocimiento. Retomemos capítulo 3 de Génesis. Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Bueno, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del huerto, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio, de ese no comeremos. Entonces, verso 4, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dijimos, mis hermanos, que para ellos, quien regía el bien y el mal era Dios. Dios iba a ir mostrándoles, iba a ir llevándoles de la mano a descubrir su mundo, cómo relacionarse, qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, pero era un proceso. Sin embargo, cuando el hombre toma la decisión de mandarse solo, de hacer lo que quiere, es como decir, no me interesa lo que tú me quieras enseñar. Decíamos también que el Señor viene y les pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿a quién abriste tu oído? A veces las personas decimos, es que escuchar a Dios es bien difícil porque es espíritu, pero si escuchamos al diablo, también es espíritu. Pero nuestra naturaleza caída, que tiene la tendencia a pecar, le es más fácil escuchar lo malo. Entonces, algo bien importante, mis hermanos, es que a veces nosotros podemos caer en el error de Adán y Eva y queremos dirigir nuestra vida en base a lo que yo creo que es bueno y lo que yo creo que es malo. De tal forma que si mi autoridad inmediata en el trabajo, en el hogar, en la congregación, viene y me dice algo que a mí no me gusta, yo lo voy a canalizar como que es malo y no voy a atender esa indicación, porque a mi criterio eso está mal. O a mi criterio, por el contrario, puedo yo hacer algo pensando que está bien, pero no fui yo creado para tomar mis propias decisiones, porque estaré cediendo como Adán y Eva, haciendo lo que yo quiera. Y no debe ser así en las áreas donde yo tengo una autoridad. Por ejemplo, en el trabajo, usted, por muy buenas intenciones que tenga, si el trabajo de mi hermano Hugo es juntar el alambre y enrollarlo, por muy buena intención que él tenga y viene a mopear, ¿qué le van a decir? El que mopea va a decir, ay, qué padre, ya me ayudó y hasta una coca le va a dar. Esa es la alabanza de los tontos. Pero el supervisor le va a decir, yo no te estoy pagando para eso.
No, pero ya enredé los cables. No importa, tu chamba es estar allá. ¿Era mala su intención? No. Pero él no obedeció, él hizo lo que él quiso. Aunque era buena su intención, a veces nosotros hacemos eso. ¿Por qué? Por el previo conocimiento que tenemos y decimos, pues yo creo que esto es bueno o yo creo que esto es malo. Les voy a dar un ejemplo. Mis hermanos, el caminar en orden y en disciplina cuesta y no le gusta, por naturaleza, no le gusta al ser humano. Estamos llevando a los niños a un entrenamiento y hay dos coaches, uno de 4 a 6 y otro de 6 a 8. El de 6 a 8, no, hombre, mis hermanos, se llena, pero se tope. El de 4 a 6 tiene menos gente. Ellos empezaron con el de 6 a 8, el tupido. Y este señor pues les dice qué hacer, pero son tantos que no les puede dedicar la atención específica. El otro entrenador está más al pendiente, son menos, y les explica el por qué. A mí me gusta más el que explica el por qué y cómo y la técnica, y los está perfeccionando. Y uno de los alumnos de ese entrenador, del estricto, vamos a decirlo, dijo: a mí no me gusta ir con ese. ¿Por qué? Es que nomás, fíjate sus palabras, es que nomás me está criticando. Esa fue su percepción. Porque cuando él está entrenando, y si el coach le dice, si el coach les dice, pongas la guardia aquí, y él la pone acá, pues el coach le dice, bájala. Y este alumno dijo, es que me critican. ¿A qué voy con esto? Mis hermanos, ¿será la intención del entrenador criticarlo? No, lo está corrigiendo para que salga lo mejor de él. Lo más fácil es, pues hágale como quiera. En el caminar con Cristo, a lo mejor ha llegado el punto en el que tú digas, ay, el pastor no me está criticando. No, te estamos corrigiendo, porque somos como barro, como una vasija. Y el barro, si te has fijado cómo le dan forma, hay veces que tú ves bien bonita la vasija y dices, órale, y el alfarero lo deshace. Pues, ¿qué pasó? Nomás él sabe. Y lo deshace y le echa más agua y vuelve a amasar y vuelve a empezar y a darle vuelta y a acomodarle hasta que ve que está bien. Pero, mi hermano, ¿en dónde está el error? En nuestra percepción del conocimiento del bien y del mal. Porque si yo dejo que Dios guíe mi vida, voy a entender que lo que me están diciendo es para mi bien. Cuando no dejo que Dios guíe mi vida, voy a sentir que es una crítica, que me están atacando. Sí. De acuerdo al ejemplo que dice mi esposa, mi percepción de esos dos entrenadores es que el de 6 a 8, la verdad no les enseña nada, porque los pone a hacer cosas sin antes calentar. Y el de 4 a 6 los pone a calentar, los pone a hacer estiramientos y los enseña a pararse, cómo deben de pararse, cómo deben lanzar los golpes. Hay una disciplina. Dice, es una técnica y es una disciplina. Y él nos comentaba y nos decía, yo le dedico tiempo a la gente que quiere aprender. A los que no quieren aprender, ya mejor los ignoro. Y él también les llama los chapulines, porque van de cuando quieren y todo eso. Entonces, tiene muy poquitos alumnos, por lo mismo, porque hay disciplina. Y como dice mi esposa, en esta congregación para la gloria de Dios, pues queremos preparar gente disciplinada. Hay lugares, hermanos, que está llenísimo, llenísimo, de verdad, inglés, pero les dan lo que quieren oír. Entonces, bueno, no necesariamente. No necesariamente, pero la verdad no hay una disciplina. A la gente no le gusta la disciplina, no le gusta que lo corrija. ¿Por qué? Porque son inmaduros, y fue lo que le sucedió a Adán. Adán fue desechado por su inmadurez, porque, como decimos, no sabemos cuánto tiempo estuvo en el Edén, porque no hay un orden cronológico de cuánto tiempo estuvo, pero yo creo que estuvo mucho tiempo para ponerle nombre a todos los animales. O sea, tuvo un buen tiempo para tener una comunión con Dios y madurar,
y no lo hizo. Entonces, mi hermano, el que tú te preparas aquí es para tu bien, es para que tú seas excelente, yo sea excelente para Dios. Amén, así es. Entonces, mis hermanos, yo no debo, como punto en este subtema, yo no debo basar mis acciones más que en la obediencia. Hay áreas en las que tú te autogobiernas. Yo no voy a ir a decirte cómo vestirte, cómo hacer tu quehacer, si usas cloro o Suavitel, ¿cómo se llama el que me recomendó? Libre enjuague o enjuague nomás una vez. No te voy a decir eso, pero va a haber cosas en las que sí debes consultar y debes de preguntar y por lo tanto obedecer. Ahora, algo bien importante, mis hermanos, es que les damos un testimonio, les damos ejemplo. Nosotros a su vez tenemos también nuestras autoridades y nuestras autoridades tienen sus autoridades y sus autoridades tienen autoridades. Yo no he llegado a la puntita porque todos rendimos cuentas a alguien, es bíblico. No es correcto mandarse uno solo. Pues ahora yo, si a mi esposo voy a poner en mi iglesia, voy a juntar aquí en mi familia. No es así nada más. Te puedes juntar a tener un devocional, a orar como familia, pero establecer algo así, a que no se le dé cuentas, no. Si usted sabía o no, nosotros como iglesia, ustedes como iglesia, damos diezmo de diezmos, hasta en eso. No percibimos un apoyo. Hay congregaciones que reciben apoyo de Estados Unidos, de congregaciones más grandes. No es nuestro caso. Al contrario, enviamos el diezmo de diezmos. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque es un orden, porque estamos honrando a Dios. Y por eso les hacemos énfasis a ustedes, para yo no robarle a Dios. Porque si, por ejemplo, Joel da su diezmo y lo da incompleto, yo no sé, yo diezmo de lo que él dio y yo se lo entrego a Dios. Pero aquí puede pasar como en la palabra de Dios, cuando se robaron aquellas imágenes y la bendición del Señor nomás no fluía, hasta que vienen y dicen, es que aquí tienen algo. No, dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? No, pues ¿en qué? Pues en los diezmos. No, Señor. Entonces, para nosotros es importante que registren en su sobre qué es para qué cosa y hacer un balance y entregar lo que se debe de entregar. Entonces, es importante que aprendamos que nuestras acciones deben basarse en la obediencia. Antes del fruto, de que Adán y Eva comieran del fruto, su bien y su mal estaba en las manos de Dios. Cuando Adán y Eva descubrieron una fuente de conocimiento diferente después de la caída del hombre, el hombre cree que no necesita a Dios, porque él descubre esa fuente de conocimiento y se siente el hombre autosuficiente. Y caemos en lo que hemos dicho, corregimos a los hijos y nos dicen, ya sé, pues sí, ya sabe, pero no lo hace. ¿De qué nos sirve saber? ¿Verdad? Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente punto, que es: los hijos de Dios debemos obedecer a la autoridad. Acompáñenme a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 5. Le voy a pedir a mi hermano Hugo que lea del 5 al 13 en voz alta, por favor. La palabra de Dios dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados,
y dijo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Mis hermanos, esta es una porción que nos habla acerca del milagro del centurión, pero lo impactante son dos cosas. Uno, lo que Jesús le dijo cuando lo escuchó, dice, de cierto te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre dijo, Señor, no necesitas ir hasta mi casa, nada más di. Y yo sé que tú tienes la autoridad y el poder para que sea hecho. Tú nada más di la palabra. ¿Por qué este hombre entendía tan claramente la autoridad de Jesús? Porque él estaba bajo autoridad. Porque él también era una autoridad y dice, yo estoy bajo autoridad y tengo a quien mandar, pero primero dijo, estoy bajo autoridad. Este hombre entendía perfectamente lo que podía hacer Jesús y le dice, Señor, solo di la palabra. Pero mis hermanos, en este punto de los hijos de Dios debemos obedecer a la autoridad, es importante señalar que tenemos el mayor ejemplo de sujeción. Esto es Cristo. ¿Por qué digo que el Señor Jesús se sujetó? Bueno, lo vimos al inicio de su vida. Él estaba sujeto a sus padres. Espiritualmente, ¿quién era mayor? Jesús. Es el Hijo de Dios. Sin embargo, dice la palabra que Él les estaba sujeto a lo que ellos le decían. ¿Se acuerdan cuando se perdió en el templo y vienen y le llaman la atención? Aunque Él les dice, pues es que yo estoy en los negocios de mi padre, no dice que se quedó y yo aquí soy feliz y para esto nací. No, dice, y se fue con ellos y les estaba sujeto, les obedecía. ¿Por qué más podemos decir? ¿En qué otra ocasión puede relacionar usted que Jesús se sujetó a la autoridad delegada? Porque Él tenía toda la autoridad para hacer lo que quisiera, pero Él vino a someterse. Pregunta, si Jesús se sometió, ¿por qué usted y yo no nos vamos a someter? Bueno, a ver, hermano, una idea. Cuando le dijo que María quisiera, Ándale. no era el tiempo, pero él por obedecer. Muy bien, correcto, correcto. De Juan Bautista. Otro ejemplo, acuérdense que Juan le dice, cuando él le dice bautízame, le dice no, y le refiere la palabra, así se tiene que hacer, así conviene que cumplamos. ¿Por qué Jesús se sujetó a Juan? Porque Juan era la única autoridad legal en ese momento. Es el enviado a preparar el camino. ¿Qué hubiera pasado si Jesús llega y desconoce a Juan? Ay, no, hombre, ¿sabe quién será legal en caso? Deshonra todo, mis hermanos, todo lo que Juan venía enseñando, todo lo que los profetas venían diciendo, y cómo hubiera quedado Juan. ¿Y qué hubiéramos aprendido nosotros? Pues hacer lo que me dé la gana. Y no, Jesús se sujetó. Otro ejemplo, otro caso que se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando le preguntan de los ¿Diezmos? impuestos? Al César lo que es del César, y lo puso en primer lugar, y a Dios lo que es de Dios. No dijo, hombre, no paguen, ahí tenemos a Mateo en nuestro cuate que nos la pase por ahí. No, dijo, sujétense, den lo que tengan que dar. Mis hermanos, nosotros entonces
Como hijos de Dios debemos obedecer a la autoridad. Es nuestro deber. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, el Señor Jesús, dijimos, se sometió a sus padres, a Juan el Bautista, al César, a los sacerdotes. Aunque decía todas sus verdades, él se sujetaba. Y dice en muchas ocasiones que cuando el Señor hablaba, los sacerdotes se callaban. Muchas veces él, entendiendo en el espíritu lo que ellos estaban pensando, les decía, para hacerlos sentir mal, para avergonzarlos, no, con la esperanza que de ellos algunos se convirtieran. Y hubo varios que de los religiosos se convirtieron. Un ejemplo, Nicodemo, por ejemplo. Ok. Bueno, mis hermanos, vemos entonces cómo la autoridad está en todas partes. En todas partes. No debe haber un lugar donde no haya autoridad. Por lo tanto, yo debo sujetarme como hijo de Dios. Les puse la semana pasada el ejemplo. Si voy a la escuela de los niños, hay autoridades. Si voy al supermercado, hay autoridades. Si voy en el tráfico, hay autoridades. En el trabajo, en la casa del vecino, hay reglas. Que a mí no me parezcan, esa es otra cosa, pero ahí hay reglas que cumplir. Sí. Cuando Jesús le dijo al rey, bueno, al gobernante de ese tiempo, cuando lo entregaron, que le dijo, mi reino no es aquí, tu reino le estaba dando la autoridad a los que estaban aquí en el mundo, ¿no? O sea, Sí. también respetó esa autoridad. Claro, No, claro. es que no le respondió porque él no estaba bajo autoridad de ellos. Respondió cuando le dijeron, te conjuro por el Dios viviente, ahí, porque él estaba bajo autoridad de Dios. Sí, le estaban mencionando uno más grande. Así es. ¿Algo querías decir? No, bueno, nada más rápido lo que dice Pablo, que cuando nosotros obedecemos a la autoridad, recibiremos alabanza. Sí. Entonces, ya quitémonos de nuestra cabeza que el policía es corrupto, que esto, que el otro, que donde quiera que vayamos hay una autoridad y debemos de honrarla, respetarla. ¿Y qué vas a recibir de esa autoridad? Alabanza. Sí. Va a decir, oh, Muy bien. me respetó, Ujú. no cuestionó, no me gritó. Porque todas las autoridades son puestas por Dios, aunque sean malas, buenas, pero Sí, tienen sí. que- Pero nosotros, como caminamos en un reino legal, nosotros honramos la autoridad que Dios puso y Dios se agrada de eso y nuestra conducta va cambiando, nuestra forma de pensar. Así es. Ok. Un obrero cristiano, o sea, un hijo de Dios, debe saber quién está sobre él. Es mi deber. Si usted todavía no sabe a quién debe rendirle cuentas, pregúntele a Dios, Señor, ¿quién es mi autoridad? Yo espero que mi esposo y yo seamos los hombres de parte de Dios por medio de quien usted recibe instrucción. Porque si no somos eso para usted, usted no va a crecer aquí. Porque no crecemos bajo la autoridad que no honramos. Así es. Y si usted no se siente a gusto, si usted dijera, sabe que pues me caen bien y todo, pero yo no los veo, porque hay casos, mis hermanos, hay casos donde la gente puede decir, pues es buena gente, lo que tú quieras, pero para mí no es una autoridad. Hablando de hijos, para mí él no es mi papá, para mí no, él no es mi patrón. No, ¿sí me explico? Bueno, entonces apártate y busca a alguien que sí modele para ti como autoridad, para que tú seas bendecido. Porque si no, no somos bendecidos y no crecemos. ¿Por qué? Pues porque no lo honramos, y si no lo honramos, estoy fuera del orden de Dios. Y si estoy fuera del orden de Dios, pues no voy a recibir bendición. Y es un círculo vicioso. Miren, mis hermanos, observen esa lona y pongan atención, mediten en qué proceso vas. De acuerdo a tu proceso tú vas a ir madurando. Entonces va a llegar el momento que tú vas a decir, ellos son mis padres espirituales. He entendido que Dios ya me asignó a esta casa, a esta cobertura sobre él, pero hay un proceso de madurez. A lo mejor ahorita tú todavía no lo entiendes, a lo mejor todavía no te cae el 20, a lo mejor todavía eres rebelde, ingobernable, ¿verdad? Porque hay un proceso de madurez. Por eso
Adán fue desechado del Edén por su inmadurez. Entonces ya cuando yo estoy bien consciente de que nosotros, por ejemplo, somos para ustedes esos pastores o padres espirituales que Dios asignó desde antes de la eternidad para que tú fueses formado, entonces vamos a crecer bien y vamos a crecer como una verdadera familia. Entonces, sí, porque yo puedo estar aquí, bueno, pues, me cae bien el pastor o hay veces que me cae mal, ¿verdad? Pero aún así vamos madurando, vamos creciendo. Así es. Y miren, ¿cuál es el problema cuando yo no sé? Otra cosa, nada más rápido. Miren, nosotros en el proceso que yo llevo 20 años, yo trabajé con un pastor 5 años. Él para mí fue mi mentor, hasta yo pude haberle dicho en aquel momento que era mi padre espiritual, pero realmente no lo era. Fue mi mentor durante 5 años y él me dijo: Osvaldo, en este camino vas a tener muchos maestros. Tuvimos al pastor Fer, luego estuvo otro pastor durante 10 años, pero él no era yo no estaba asignado. Eran procesos que Dios iba poniendo en nuestro camino para ir creciendo. Ahora que yo conocí a mi padre espiritual, que tengo 4 o 5 años de conocerlo, yo dije, él va a ser yo le pedí a Dios: Señor, si es de ti, que él sea mi padre espiritual. Y él le pedía a Dios: si es de ti, que él sea mi hijo, aunque yo no lo haya llevado a los pies de Cristo. Entonces ya se hizo ese clic y entiendo que es una asignatura del cielo aquí en la tierra. Entonces mi padre espiritual es el pastor Jesús Medina y yo lo honro a él, como él honra su autoridad. Entonces ya no andamos aquí: ya me cayó gordo, me hizo algo, ya me voy. No, ¿por qué? Porque es una asignatura, como decimos, cuando nos corrigen no nos gusta. Entonces tenemos que estar bajo autoridad y la autoridad va a ver mis deficiencias, va y se corrige. Y a lo mejor no me gusta, no, mejor me voy a cambiar de iglesia o me voy a cambiar de pastor. No, yo tengo que sujetarme a esa corrección porque la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. A ver, hermano Osvaldo. En esa cuestión, no obedecer las autoridades es como ir en contra de Dios. Sí. Porque ellas son las autoridades que Él puso, se le tiene que rendir a ellos, porque si no van en contra de lo que Él... Sí. Sí, los tomes como padre espiritual o como los quieras tomar, los tienes que honrar con autoridad, sea como sea. Sí. Ya eso de los padres espirituales, como dice el pastor, ya lo vas viendo tú, pidiéndoselo a Dios entendimiento y revelación, ¿verdad? En un cierto punto. ¿Para qué? Para honrarlos como padres espirituales, ya en su momento. Si no sé cómo se hacen tus autoridades y lo Sí, respetan. entendiendo la lona, que es un proceso, llegamos a la paternidad en el rango de servidor y líder. Entonces, sí, es correcto. Carla, querida. Lo mismo bueno, algo parecido. Por ejemplo, no basta con que uno esté seguro que estás en el lugar correcto, o cómo saber quién es, o sea, qué es tu autoridad la correcta. Yo creo que es cuestión de tiempo, porque no sé si les compartí a ustedes, pero aprendí que hay una etapa que se llama enamoramiento en todas las áreas, como pareja, en tu trabajo, en una amistad y en una relación como en este caso de la congregación. Y ese enamoramiento dura máximo 2 años. Entonces, en los primeros 2 años puede ser que tú estés encantado con tus pastores. No, hombre, son tan buenos, cuidan de nosotros, y yo le llamo y atiende mi llamada, pero ya conforme pasa el tiempo, y como decía mi esposo, a lo mejor ya se tiene que corregir. Oiga, hermano, no le hables a sus hijos, mire, dice la palabra, o hermana, corrija a sus hijos. Ajá. Parece como el alumno, nomás me está criticando. Entonces a lo mejor no es tu asignatura, pero eso lo va a confirmar el tiempo. Y hasta el mundo dice que lo que no mata fortalece. Si a pesar de roces, ajustes, malos entendidos, la relación va creciendo, debe ser más fuerte, hasta llegar al punto
de una convicción, donde yo digo, es similar al bautismo, donde yo digo, yo he creído en Jesús y decido seguirlo el resto de mi vida. Es un compromiso. Nada más que De no- esta forma, es un compromiso que se cumple en ambas partes, guiado por Dios. Nada más que no suceda eso que un día dijo Jesús, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, eso es más, porque ellos nada más estaban ahí por estar. Ahí la cuestión sería de que a la gente no le gusta que le digan las cosas como son. Ellos lo que quieren es Sí. escuchar lo que ellos quieren. Así Pero ya cuando viene la corrección van a decir, pues sí. Cuando llega la Sí. corrección es porque uno está haciendo las cosas mal. O Y porque por no- ejemplo, se compara con una paternidad, porque por ejemplo tú y yo, siendo pequeños, sin capacidad de solventar nuestros gastos, sin tener una casa donde irnos, tenemos que estar sujetos ahí, a nuestros padres. Dice la palabra, y ellos nos corregían como ellos creían y aún así los venerábamos. Bueno, nosotros debemos dar ese paso con nuestra autoridad para entender si es o no esa asignatura de paternidad. Y tienen esto, miren, estamos todavía en discipulado. Nosotros estamos todavía, esto que estamos viendo, no, aunque es alguna asignatura que pudiera tomarse en un instituto, no hemos salido del primer escalafón. Pero para llegar a la paternidad también hay, vamos a decir, principios bíblicos que debemos adoptar y los cuales ustedes nos van a ayudar a definir si yo adopto como mis padres y adoptamos como hijos para continuar en este proceso. Pero por lo pronto el mejor comienzo, la honra y la obediencia. A donde usted vaya, si va a cambiar, algún día cambia de congregación, honra y obediencia. Que el día que si usted sale y algún día le preguntan, oye, ¿usted dónde conoció de Cristo? Ah, en Nueva Visión. Ah, se nota, sí se nota. Toda esa gente habla así, trabaja así, porque tuvieron buenos cimientos, ¿verdad? Y no que digan, ay, qué vergüenza otra vez. No queremos eso. ¿Alguien iba a decir algo? No, ya. ¿Tú? ¿Yo? ¿No? Muy bien, bueno, vamos a continuar, mis hermanos. Entonces, el Señor Jesús nos dio ejemplo. Un obrero de Cristo, un hijo de Dios debe saber quién es su autoridad, porque muchas veces no obedecemos a la autoridad porque ni sabíamos qué era la autoridad. Yo ni sabía y llegué y encontré a un señor ahí pintando todo sucio. Pues yo le dije, oiga, déjeme entrar al baño, y me dejó entrar sin saber que era el pastor y que era el día de trabajo y que andaba pintando, ¿verdad? Entonces, el día que el Señor viene otra vez y se lo encuentra todo sucio, a lo mejor siendo el pastor le va a decir, hermano, me ayuda esto, y este hermano nuevo se puede ofender. Ay, ¿por qué el intendente me manda? Puede ser, y no obedece porque no sabía. Bueno, usted y yo debemos estar seguros de saber y entender quién es nuestra autoridad para honrarlo. No es legal caminar sin darle cuentas a nadie. Eso es ilegal. Eso es violentar el reino. Y si yo violento el reino, no recibo bendición de él. No puedo andar sin gobierno. ¿Eso se toma como principio de Satanás? Rebelión, principio. No es legal que Operar sin estar sujeto a alguien. Pero les dije, No es legal caminar sin darle cuentas a nadie. sin darle cuentas a nadie. No es legal caminar sin darle cuentas a nadie. De hecho, yo por eso la recomendación es busca a quien darle cuentas por tu bien. Busca. Como esposa al marido. A lo mejor él no quiere ni saber. A lo mejor está de malas. Y otra vez, dale cuentas por tu bien. Y el marido por su bien debería ir a dar cuentas. Y otra vez el ejemplo. ¿Por qué cree usted? A mí me interesa estar en contacto con mi autoridad. Pastor Jesús, ¿cómo está? No, pues muy bien, qué bueno. Algo, pues las cosas están así. Un breve resumen, ¿cómo ven? Hagan esto, hagan aquello, no hagan esto, no hagan. A lo mejor yo ya tenía todo un plan y él me dice otra cosa, sí está bien. Pero a mí me conviene.
yo refiero, ¿verdad? Pero cuando alguien habla solo, sin dar cuentas de nada, no solo económico, fíjese que lo económico es lo más difícil, soltar lo que uno ganó, cuesta trabajo, dar el diezmo cuesta trabajo, pero el honrar a Dios es de esta manera económica, es una de las señales más contundentes de que te está cayendo el 20. De otra forma yo puedo dar tiempo, puedo dar talentos, pero esto que siento que es mío, esto no lo suelto. Y hay mucho liderazgo que camina, avanza, crece y domina la palabra y cursos, pero no sueltan los recursos, están incompletos. Entonces, el honrar a Dios es en todas las áreas y la recomendación busca una autoridad a quien obedecer. Y así entre los esposos, el esposo siempre tiene que ser el líder, la autoridad. Como me doy cuenta que la semana pasada le digo a Gerla, no, es que yo no quiero ser autoridad de nadie, porque le estaba platicando al pastor, es que sí es mucha responsabilidad. Y él me decía, pero es que también es mucha responsabilidad estar bajo autoridad. Ajá. El esposo siempre tiene que ser la autoridad, no puede ser la esposa. Bien, si en algún caso usted o algún varón reconoce que necesita esa ayuda idónea, que todos la necesitan, pero no todos la reconocen. Bueno, si este varón reconoce y suma esfuerzo con su esposa, lo que tendrá que hacer esta autoridad es consultarla, pero él se adjudica tomar la decisión. Pero al final hay más de autoridad. Sí, y no, sí, pero él descansa. En este caso usted puede descansar en el sentido de, es que, bueno, no sé si sea por ahí, hermano, pero por ejemplo yo, cuando no está mi esposo, me cuesta mucho trabajo tomar decisiones. No me arriesgo. Lucho mucho con eso. Para mí es más fácil obedecer, dime, yo lo hago, y si sale mal, no fue mi asunto. Pero cuando él no está, me cuesta trabajo. Entonces, ¿yo qué haría? Yo no quisiera ser varón, no estar a cargo nunca de una familia. ¿Qué haría si fuera mi condición? Buscaría mi papá, mi abuelo, alguien que me aconseje en cuanto a mi familia o mi pastor, para no asumir yo completamente esa responsabilidad. En un lugar dice que no se debe uno de andar diciendo, yo soy la autoridad. Si uno fue puesto por Dios a la persona que es bueno, si yo soy autoridad de ella, pero si yo le estoy diciendo que yo, y ella no lo acepta, no le tengo que estar diciendo. ¿Sí me entiende? Sí. Que sí, ella tiene que saber que uno es su autoridad. Sí, pero es un proceso. Porque acuérdense que venimos de una línea, de una vida desordenada, donde no comprendíamos quién era la autoridad. Esa es una. Y hablando de varón y mujer, la mujer tiene muchas más capacidades que el varón. Por eso la lucha para someterse. Por eso el movimiento femenino y el empoderamiento de la mujer, porque claro que la mujer es más capaz. Entonces, el que la mujer se someta solamente, hermano, es obra de Dios. Si alguno de los varones que está aquí, su mujer no se sujeta 100%, doble su rodilla para que Dios le responda y usted le modele con una autoridad digna de sujetarse. Pero en ese caso, si no es la autoridad, entonces se tiene que divorciar. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La autoridad o quién la está? Los dos, porque es pareja. Por eso, pero si, haga de cuenta, si la mujer no quiere obedecer, ¿de quién es Pero la es culpa? como dice usted, pastora, es un proceso, porque ahora, en cuestión de nosotros, no es como antes, que yo quería solucionar todo yo, ahora ya mínimo le pido él su opinión. Mínimo, fíjese, mínimo. O sea, sí, voy avanzando porque antes ni la opinión le pedía, yo hacía lo que me da mi gana. Ahora yo le digo, mira, esto y esto, ¿cómo ves? No. Y él, lo que él me dice, ¿cómo tú veas? Y yo le digo, pero yo por eso te estoy preguntando a ti, o sea, ya como que yo ya tengo. Pero no me está esa, consultando, me está platicando. no, ya tengo como que esa convicción se me está haciendo, ¿cómo le diré? O sea, como es más consecutiva, yo ya primero pienso en lo que va a decir él y después yo ya lo hago. Igual, o sea, hasta lo de la escuela, ¿cómo ves esto? ¿Lo compramos o no? Si digo no, ¿cómo lo hacen? No, igual, si él me dice que no, pues no.
No, es un proceso, hermano. Es un proceso y es cuestión de tiempo. Por ahí un hermano sabio dijo, si usted engordó en 30 años, no va a bajar en una semana. Es un proceso. Si su matrimonio tiene 10 años en desorden, ordenarlo va a costar no 10, 20. Pero, No, él, pero si, es un proceso. él si quiere, por ejemplo, aquí ahorita estamos, él siempre me dice, esta clase de autoridad espiritual está bien buena, te enseñan mucho. Y sí, y lo que él quiere es llegar a la casa y que todo ya esté bajo su autoridad. Y obviamente Yo por no eso es ese día le así. dije, yo no quiero ser tu autoridad. Y yo le respondí, te amuelas porque tú eres la autoridad, o sea, tú eres el papá, tú eres el jefe de familia y te lo están enseñando, tú eres la autoridad. Le vamos a dar herramientas, hermano, para que usted sepa ser una buena autoridad, porque es lo que Dios espera de nosotros. A ver, hermano. No, de lo que dice que si es necesario, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo soy la autoridad y llegar a plantarse. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que cuando te juntas con tu mujer ya son uno solo. Entonces, ese uno solo se tiene que poner de acuerdo en cuestión de matrimonio, por así decirlo, hablando de matrimonio. Pues, tú ya llegar, ¿sabes qué? Ella sabe que tú eres su autoridad. Ella se sujeta a su autoridad, pero tú no llegas y te empoderas sobre de ella. O sea, son uno solo. Esa ayuda idónea que Dios te está dando a ti es para consultarle a ella y entre los dos, como ya son uno solo, tomar una buena decisión. Sí, algo bien importante, con esto cerramos asuntos maritales. Estamos para hacer equipo. Nunca compita con su pareja, no compita. Porque he visto muchos matrimonios destruirse por competir económicamente. Yo gano más, tú ganas menos, entonces yo mando. No. Por competir intelectualmente, es que yo sí sé, tú no sabes. No. Por competir en autoridad, es que yo digo y los niños ni me hacen caso y aquí siempre no compita, hagan equipo. Si por ejemplo, los hijos están más acostumbrados a escuchar la voz de la mamá y no me van a dejar mentir. A veces llega el papá y, niños, ya vámonos. Y todavía están peinándose y que así parece que no dijo nada el papá. ¿Será que están deshonrando su autoridad? No, es falta de costumbre, porque nomás se para la mamá, ¡ey, chamacos! Y ¡pum! Todos formaditos. ¿Por qué? Porque la mamá manda y no, están más acostumbrados a escuchar la voz de su mamá. Entonces, un hombre, varón, astuto, yo no me desgastaría hablándoles yo, oye amor, háblale ya a los niños. Yo di la indicación y ella termina ejecutándola, porque ya sé que así funciona. Por ejemplo, económicamente, yo soy bien gastadora. Amor, administrate tú, ¿no? Punto. Yo di la indicación y ella termina haciendo lo que siempre ha hecho, porque a lo mejor es mejor administradora, a lo mejor tiene mejores ideas, a lo mejor, qué sé yo, ¿cuál va a ser su chamba? Delegarle antes de que ella lo haga. Oye, haz esto. Y así estamos haciendo equipo. Y si ninguno de los dos sabe administrar, ¿Podemos delegar a la suegra? Me pueden dar a mí su salario y yo lo gasto muy bien. No, se puede hacer una consulta financiera porque sí, luego hay muchas fugas y demás. ¿Es referente a matrimonio? Sí, bueno, a la administración. Y lo que estás diciendo, si no se saben administrar, pueden dárselo a alguien que sí lo sabe hacer. Y ustedes deben de, yo les había dicho, hay una enseñanza que se llama libertad financiera. Y en esa enseñanza nosotros tenemos sobrecitos. Esto es lo de la renta, esto es lo del gasto, lo de la luz, esto es lo del día de familia, esto es lo de los tenis, esto es lo de los uniformes, esto es lo de las escuelas, pero tienes separado ya, pero vienes ahorrando aún para las prioridades futuras. No estás ahí sacando ahorita al momento porque vas a destapar un hoyo y vas a tapar otro. Y cuando vienen esas cosas, por ejemplo, cuando salimos ahorita que estamos habituándonos a salir, ya tenemos un colchoncito para ir, sin problema. Sí, o si no a la mera hora. Por eso se les avisa con tiempo. Pero como decimos, es un proceso y en tu proceso formativo tú decides si quieres ser obediente. Porque si no vas a pasártela sufriendo y lamentando. Entonces, no de todos fuimos creados para la grandeza,
pero no todos nos preparamos para la grandeza. Y tenemos que prepararnos y cada quien hacer su parte. Y como dice mi hermano Hugo, la comunicación es importante. En cuestión de la familia, la comunicación es bien importante. Así es. Sí, hermano. Sí, bueno, en esta área yo de un año, lo que era de escuela, siempre pues algo hablaba por ejemplo, empezaba el año y ya comenzaba a echar lo de escuela, los tenis, y ya cuando llegaba La fecha. pues ya tenía el colchón y ya les tocaba los tenis, los uniformes, la esta cobertura y todo. Aunque bueno, muchas veces pues no me tomo ningún refresco, o sea, de cuenta de no tocaba yo ese dinero porque sabía que era. Uno tiene que limitarse también. Sí, hay mucha enseñanza financiera. La más práctica, efectiva y fácil de hacer es esa. Canaliza de a poquito, separadito, y es muy buena técnica. Mis hermanos, vimos entonces cómo lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. Aprendamos a obedecerlo a Él. El siguiente, los hijos de Dios debemos obedecer a la autoridad. Ya vimos el ejemplo del centurión. El siguiente, la primera lección es aprender obediencia. Ya dijimos que el Señor Jesús nos puso el ejemplo y que nadie debemos de violentar el reino sin entregarle cuentas a nadie. Y el último punto, se debe recobrar la obediencia. Mis hermanos, ¿cómo podremos ministrar o recibir autoridad de parte de Dios si yo no he aprendido a ser sujeto? Lo principal es recobrar la obediencia. En el punto donde tú te hayas quedado, debes recuperar ese sentido de obediencia que perdimos en algún momento. A lo mejor por malos ejemplos. Te platiqué el testimonio de mi familia. Mi mamá hacía lo que le daba su gana. Ella nunca se sujetó a su marido. Yo tenía ese ejemplo. Yo creo que habrá veces en las que me fluye la autonomidad, ¿verdad, hermano? Y quiero hacer lo que yo quiero, pero no, tengo que retomar la obediencia. Si uno iba por otro lado, se puede otra vez siempre, mientras hay vida y esperanza de corregir, de enmendar. Ahora, desde la caída de Adán y Eva, el desorden ha prevalecido. Cada uno de nosotros cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzga sobre eso, lo que considera correcto y lo que considera incorrecto. Le voy a decir ejemplos. Hacemos cosas que parecen cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. Ya le dije el ejemplo de mi hermano Hugo mopeando. Dentro de la congregación habrá veces que hacemos cosas malas que parecen buenas y viceversa. Sí, por ejemplo, si estamos en el culto, estamos ahorita en el culto de enseñanza. Ahorita es enseñanza. Imagínense que llega mi hermano Hugo orando en media clase y se pone a orar y con unos gritotes: sí, Señor, te pedimos, es que yo siento de parte de Dios que debemos orar. A lo mejor sí es cierto, sí Dios le puso en su corazón, pero su deber es venir y decirnos: oiga, ¿qué cree que Dios me puso así y así? ¿Podremos dedicar un tiempo a la oración? Y luego se ponen los puntos suspensivos y cantan los grillos de a ver qué va a pasar. Porque puede ser que el pastor diga: ¿sabes qué, hijo? Tienes razón, el Señor me está confirmando, vamos a orar. O puede ser que el pastor diga: no, ponte a orar en tu casa. El berrinche. Y va a decir: aquí nomás me critican, ni me valoran, ya me voy. ¿Se fijan cómo somos probados? Sí, hermano. Sí, qué bueno que tocó este punto, porque luego yo estuve en una iglesia donde el servicio se aventó como 5 horas y era un estudio,
Ajá. Y yo pues me sentí, dije, no, pues, y todos los hermanos como asustados, así como dice usted, ¿verdad? Y yo soy un rebelde, me salí, me fui, y regresé y ya estaban los hermanos. Y yo me puse a pasar de Dios, no sé de Dios. Y todos estaban como así como desesperados y muchos como que ya se querían y no sé. Y yo dije, ¿será de Dios o no será de Dios? Pero me hicieron un servicio para algo y luego lo llevaron a oración, lo llevaron no sé a qué tantas cosas, como 5 horas. Aquí cabe otro ejemplo, miren. Mi esposo les ha enseñado. Dios nos habla para que nos preparemos. Por ejemplo, hermana Miri, le toca compartir dentro de un mes. Va a hablar del amor. Se le dio fecha, se le dio tiempo. Y Miri llega el día que le toca y nos dice, bueno, fíjense, mis hermanos, pues doy gracias a Dios porque me dieron la oportunidad de compartir. El pastor me dijo que hablara del amor y yo estuve estudiando, pero ahorita, hace 2 horas, el Señor me habló y voy a cambiar el tema porque el Señor me dijo y voy a hablarles de pecar. ¿Estará bien? Está desobedeciendo. Pero ¿y si Dios sí le dijo? Lo debe de haber consultado. No, pero es que primero se debe de obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, Yo digo que lo debe de haber consultado antes de pasar. No, yo pienso que ella tenía que tener su tema ya revisado, presentárselos a ustedes, primero que nada, y antes de subirse, claro, y decirles, ¿sabe qué? Dios me acaba de hablar, puedo hablar del perdón. Consultarlo. Por eso, no, pero yo me refiero a que tenga ya, porque uno puede, por ejemplo, Dios me pudo haber hablado desde una semana antes y yo ignorar lo que ustedes me dijeron del amor y preparar algo del perdón. ¿Sí me explico? Pero te estás dando el ejemplo de 2 horas antes de subirte. bueno, Eso puedes decir tú. una semana antes. Eso puedes decir tú. No es como cuando a Pedro y a Juan le dicen los que están así, ¿cómo se llaman? Los escribas, no sé, que dejen de predicar a Cristo y que ellos le dicen, ustedes hagan mis justicia, si es lícito desobedecer a los hombres primero que Dios o a Dios primero que los hombres, que ellos desobedecieron a los hombres para obedecer a Dios porque ellos seguían predicando de Cristo. Ok. Dios es un Dios de orden. No podemos saltarnos las trancas y decir, pues a mí me dijo que hasta vi una película y por eso voy a hablar de otra cosa. No, usted tiene que honrar primero lo que se le dijo. Otra que puede hacer es, como dicen los muchachos, consultar. Lo más probable es que le digan de lo que le dijimos y luego vemos el otro tema. ¿En qué punto, hermanos Gualo, en qué punto puedo yo desobedecer legalmente a la autoridad? Este es básico. ¿En qué punto puedo desobedecer legalmente a la autoridad cuando lo que me está mandando a hacer va contra mi integridad? Contra Dios. Es decir, es un asunto de vida o muerte. Si se le dice a mí, solo por dar un ejemplo, nunca he hecho eso. Si se le dice a mí, habla del amor, y ella quiere hablar del, ¿qué les dije? Del pecado, ¿será de vida o muerte ese asunto? No. ¿Puede hablar otro día? Sí. El caso de una esposa, que su esposo no conoce de Cristo, y el esposo no la deja congregarse. ¿Qué debe hacer ella? Desobedecerlo e irse al culto. Porque primero debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero debe de haber obediencia, pero luego tiene que ir la sumisión, ¿o sí? Bueno, muy bien, son 2 líneas diferentes. En este caso de la esposa, la recomendación nuestra sería obedezca a su esposo. Dele testimonio hasta que se gane su aprobación. Tarde o temprano, él la va a traer y ella va a empezar a congregarse y le va a seguir dando testimonio hasta que ese hombre sea alcanzado, dice Pedro. Pero, ¿qué pasa si ella se viene al culto y fue al culto del hermano Concho? El esposo le dio permiso 1 hora y el culto se prolongó 5, llegó a su casa y le da su golpiza. ¿Debe permanecer con él? No, porque ya está en juego su integridad, ya corre riesgo su vida. Ajá. Nada más rápido. De acuerdo a lo que dice mi hermano Alfonso,
en esa congregación que se aventaron como 4 horas y no acababa, y él fue a cenar, y fue al baño y regresó y todavía seguían ahí. Mi hermano, cuando no se avisa a la congregación que va a hacer algo así, sí es tedioso. Por ejemplo, tuvimos nuestra clínica de sanidad del alma. ¿Cuántas horas le dijimos que iba a durar? 4 a 5 horas. Ya te programaste. Podemos tener una vigilia de oración, empezar a las 7 de la mañana y acabar a las 12 de la noche. Ya nos programamos, pero se avisa a la iglesia, para que la iglesia esté consciente por si tú traes a alguien nuevo que nunca ha venido a un lugar así y también le estás compartiendo, mira, va a durar tanto tiempo para que estés consciente de eso, ¿verdad? Y si te quieres ir, pues adelante, no hay ningún problema. Y bueno, y en cuestión de los temas, por ejemplo, ahora que salimos a Michoacán, ¿de qué estoy predicando? ¿Cuál es el tema que estoy predicando los domingos? Predicando el Evangelio del Reino. Fuimos a Michoacán y le delegué a Hugo un tema, ¿cierto o no? Sí. Y yo le debo un tema libre. Le digo, de esto tú no toques, de lo que Dios es una serie. Tú tienes un tema libre de acuerdo a lo que Dios ponga en tu corazón. Lo dejo a que él busque a Dios, para que sea Dios hablando a su vida y él pueda expresar algo a la iglesia, un alimento para ese día. Entonces él viene conmigo y me enseña su tema y ya corregimos, ¿verdad? Eso es bueno. Viene y me presenta, mira, este es el tema, estos son los puntos, así debe de ser. Entonces está aprendiendo bien y así debe de ser. En una convención se da un tema general, y todos los pastores, por ejemplo, como dice Wendy, se va a hablar del amor. Todos los pastores tienen que venir con un tema de acuerdo al amor. Y yo les compartía que tenemos un pastor que caminamos con él, que él dice, híjole, a mí no me gusta, pero cuando es así, porque cuando me toca compartir en primer lugar, ya la libré, pero cuando me toca el segundo lugar, yo tengo que ir con 3 temas, de acuerdo al amor, porque si el segundo toca citas que yo ya traigo, pero tengo un segundo tema, de acuerdo al amor. Pero si el tercero, a mí me toca el 4.º lugar y el tercero toca el segundo tema que traigo, yo traigo un tercer tema. Fíjate, él se prepara así, mi hermano, para no caer en lo mismo, para no caer en las mismas citas, pero cuando le toca la primera conferencia, ya la libró. Entonces, pero uno va preparado, mi hermano. Entonces, decía mi hermano Osvaldo, es una responsabilidad. Y poco a poco vamos a ir caminando y vas a ir creciendo, vas a ir madurando, y en tu casa todo se va a ir acomodando. Todo se va a ir acomodando. Ok. Sí, no es fácil. Cierro con esto. Si hacemos cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas, denotamos que creemos saber más que Dios. Entonces, ¿cómo debemos operar? Legalmente. ¿Vale más que peque usted de preguntón a que no pregunte y haga lo que le dice? Sí. ¿Vale más? Pregunte. No va a pasar nada que le digan otra vez. No pasa nada. A que hagamos algo sin ser sujetos a nuestro problema, ¿vale? Mis hermanos, pretendía terminar hoy, no alcancé. Espero que la autoridad no me corra y me deje terminar la próxima semana. Vamos a orar para concluir este tiempo y cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias, Padre, Señor, por esta tu palabra. Sí, bendito Permítanos, Dios. Señor, aprenderle en la mente, en el corazón y llevarlo a la práctica. Bendice cada matrimonio, cada familia, cada hogar, cada varón que representa Sí, una Señor. autoridad. Amén, Ayúdanos, Padre. Señor, a establecer Sí, tu Señor. reino en el corazón y llevarlo a Sí, donde Padre. quiera que vayamos. Sí, Queremos Señor. ser hijos de obediencia, hijos que te honran en todas las áreas de su vida. Amén, en el Padre. nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos la próxima.